Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolutio, en tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy estamos con Julián. Julián, ¿qué tal estás, tío? Tremendo caso os traemos hoy de tendinitis del hombro, de haberlo pasado mal con el hombro. ¿Por qué traemos este caso hoy aquí? Porque no es el típico tratamiento que tratamos y todo bien y en 3 semanas se está volviendo a jugar al pádel. No, nos ha costado, Dios y ayuda, llevarlo un poquito hacia adelante. Tenemos aquí a Julián y le vamos a preguntar primero, ¿en qué trabajas, Julián? Soy camionero. Camionero. Explícame el movimiento, cómo es de grande un volante y qué movimientos. Es un volante de un tráiler, es bastante grande. Vale, como veis, flexión hacia adelante, el hombro, el supraespinoso, que es lo que tiene mal, siempre activado, y luego los giros y los movimientos. Que va a hacer maniobras, es giro continuamente. Imaginaros con un hombro afectado, levantarlo casi a 90 grados, 80 grados y luego tener que hacer una ABD. Pues una tortura. ¿Por qué le hemos traído, como os he dicho? Porque ha costado bastante recuperarle, pero gracias a la bomba diamagnética, al diamagnetismo, le hemos ayudado. Además, para rizar el rizo, ¿qué práctica deportiva te gusta hacer? Tenis, pádel, hockey. Tenis, pádel y hockey. Bueno, el hombre se lo lleva todo. No me extraña que estabas como estabas, ¿vale? Bueno, es un caldo de cultivo ideal, tener una profesión en la que movemos un volante grande y encima luego hacemos un pádel o hacemos un tenis, pues hace que el hombro sufra. Si encima sufre, luego no se recupera si seguimos practicando esto. Bueno, vamos a ver. En su caso, chicos, nos vino con una escala EVA del 1 al 10, una escala EVA un 9, un dolor muy agudo, con dolor nocturno. Tenía un diagnóstico de síndrome del supraespinoso con un bajo espacio subacromial, un acromion en tipo 3, hace que haya un impeachment y que haya un problema en el que no hay espacio si hay inflamación en ese paso, en ese hombro. Teníamos solo un 40% de movilidad, ¿verdad? Podíamos mover el bracito un poquito, pero nada de echarlo hacia adelante, nada de meterlo atrás, estábamos bastante limitados. El tratamiento que hemos hecho con bomba diamagnética, con el diamagnetismo, ha sido movilización de líquidos, membrana celular, estimulación del tendón y en las primeras fases, que son muchas porque nos ha costado llevarla hacia adelante, hemos tenido también que controlar el dolor y hacer ejercicios de depresión de hombro y excéntricos. Tenemos 4 escalones de tratamiento, corrígeme si me equivoco, porque aquí me pongo a hablar yo y no paro. Entonces, 4 escalones desde que vino. Él nos vino hace unos 2-3 meses con un dolor, como he dicho, 9/10, con una movilidad muy limitada. Y empezamos a hacer 3 sesiones. ¿Qué pasó a la tercera sesión? Porque estaba peor que cuando vine la primera vez. Estaba peor que cuando vino. ¿Qué estábamos haciendo? Nos sentamos en el equipo de Fisiolutio y dijimos, a ver, ejercicio se está haciendo bien, tratamiento se está haciendo bien, tenemos que confiar en la estrategia y tenemos que confiar en ser constantes haciendo el ejercicio. Fijaros, en la cuarta, séptima sesión la escala EVA bajó de un 10 a un 7, mejorando el dolor nocturno y consiguiendo hasta un 60% de mejora de movilidad. En torno a la octava, 11ª sesión, estamos ya en un mes, ¿de acuerdo? A partir de un mes conseguimos no tener dolor nocturno y tener una movilidad al 75%. Un mes, mes y medio casi en producir todas esas sesiones. Y ha sido, yo cuando le vi, yo estaba súper preocupado, le poníamos WhatsApp, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo estás? ¿Has hecho algo mal? Y es simplemente que a veces hay que confiar en el tiempo. El último escalón irreseñable es a partir de la 11ª sesión, y alguna más que vamos a hacer, y ahora que después del vídeo vamos a hacer otra, tenemos una escala EVA prácticamente 0. Me decías que llevar la mano atrás todavía cuesta un poco, pero no hay dolor, pero levanta el brazo derecho, por favor, hasta arriba y sin dolor, ¿eh? Eso está tremendamente bien. Un 85% de movilidad, ya que no llevar la mano atrás del todo penaliza un 10, un 15% en nuestra escala de movilidad, en esas rotaciones internas. Por último, Julián, ya sabemos que ha sido difícil sacarte adelante, que ha sido muy constante con los ejercicios. ¿Tú recomendarías este tratamiento de bomba diamagnética? Sí, lo recomendaría. Con paciencia, porque hay veces que tarda un poquito, pensamos que es más rápido, pero dependiendo de cada uno, pues con el tiempo y constancia. Tiempo y constancia, chicos. Ese apunte quiero haceros antes de despedirnos. Pensar en lo siguiente, este tratamiento ha sido real porque él ha confiado, porque si hace 3 sesiones y está peor y desconfía y se pone a hacer otra cosa, quizás no se hubiese recuperado. Sin embargo, ha confiado en el tratamiento, ha hecho los ejercicios de una manera muy constante, ha sido regular y él solo, con la ayuda del diamagnetismo, ha salido del pozo. Por último, antes de irnos, chicos, si estás harto de tu dolor de hombro,
Si tienes dolor nocturno, que lo sé yo, que estás viendo este vídeo por eso, por favor, confía. Vente a vernos, Physiolution Go Fit Monte Carmelo. Le damos con la bomba diamagnética y, como siempre decimos, hasta la curación. Y más allá. Y más allá, chicos. Adiós, adiós. Hasta luego.